Lo primero que hago cuando me levanto es primero lavar la cara, que si no cuesta arrancar, y luego ir a prepararme un buen desayuno. Sí, colaboro con una ONG de un íntimo amigo de mi grupo de amigos de toda la vida, para niños del África que lo pasan mal, y bueno, aparte de que es un amigo de confianza y sé que donde meto el dinero sé dónde va y dónde llega, y bueno, la verdad que siempre en lo que se puede ayudar es bueno. Mi programa favorito, más que programa, soy más de un poco de series, y mi serie favorita ahora mismo es Juego de Tronos. Está muy intrigante y bueno, estoy al día esperando que salga cada capítulo. El primer disco que compré, el primero me cuesta recordar, pero sí, el que más me gusta, el que más recuerdo tengo, es uno de Coldplay y otro ya más reciente de Adele. El último también es uno de Coldplay, sí, aparte un regalo de un buen amigo, y lo guardo con mucho cariño. Mi rincón preferido de Vigo, uno de ellos el Castro, era un sitio que vivíamos cerca los 2 primeros años de estar aquí en Vigo, y era un sitio que íbamos mucho con mi mujer y nos gusta muchísimo, y ahora un poco que estoy más por la zona del mar, también me quedo con Samil y pasear por ahí, sobre todo en épocas de no verano. Me gustaría pasar una temporada tanto para vivir como para jugar, la verdad, en Estados Unidos. Me gustaría mucho, es una ciudad o unas ciudades, todas ellas, que me gustaría mucho visitar con tiempo, poder pasar muchos días allí, y también, ¿por qué no?, jugar en una liga que creo que cada vez está yendo a más. Mi deporte favorito, aparte del fútbol, me quedo con el pádel ahora mismo. Creo que es un deporte muy divertido, que si encuentras un buen grupo de gente, una buena pareja, puedes pasar muy buenos ratos. Mi deportista favorito fuera del fútbol, me quedo con Usain Bolt, igual por lo que ha conseguido. También ahora está a punto de retirarse, pero por todo lo que ha sido en el mundo del atletismo, me quedaría con él. Me gusta bastante la cocina, la verdad, y cocinar y comer también, por qué negarlo. Mi plato estrella creo que podría ser los espaguetis carbonara. Mi receta de los espaguetis carbonara sería un poco de mantequilla, hacer el bacon primero, luego echar un poco de huevo, de nata, bastante de parmesano, hacer una buena salsa, y luego haber cocido previamente la pasta y mezclarlo todo junto, acabar de echar un poquito más de nata, un poco de pimienta molida, y a disfrutar. Peinado así en sí, ahora, bueno, últimamente el de Pione, ¿no?, que lleva mucho tiempo sin cortárselo, y no sabe muy bien dónde quiere llegar con ese peinado, la verdad. Lo último que hago antes de apagar la luz por la noche, bueno, igual te diría ver un poco el móvil, ponerme un poco al día de Instagram, Twitter, sí, un poco todas esas cosas antes de ir a dormir.